¿Qué tal? Continuamos con la exposición de Manuel Cotillo, hoy como expositor del primer foro joven en nuestro, digamos, espacio político que tenemos los días sábados. Lo hemos transformado las conferencias en un foro jóvenes donde queremos integrar las políticas de los jóvenes y donde también queremos participar con las diversas generaciones para así consolidar un discurso amplio, comprometido y a largo plazo, porque los jóvenes tenemos que entender que los procesos políticos son a largo plazo. Manuel, continúa, por favor. Sí, bueno, eh, tratando de concluir con la idea principal, entonces tenemos un proceso de fractura, de continuidad de las décadas que he señalado con las que vienen después del 90. Y esa fractura nos genera una brecha generacional de no continuidad, ¿no? Y tenemos ahora jóvenes que aspiran al éxito y no está en su pensamiento, no está en su filosofía, no la necesidad de la transformación social, del cambio social, sino está muy fuerte no la apuesta por el éxito personal. ¿Cómo entonces conciliamos la posibilidad del éxito personal con el cambio de la sociedad, con el cambio de las estructuras de la sociedad, que es el que en todo caso nos garantizará de que la mayoría de los peruanos, la mayoría de las personas puedan acceder a una situación mejor? La esencia de todos los jóvenes es la rebeldía, es el ser contestatarios. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿a dónde se está dirigiendo esa energía juvenil en estos tiempos? La falta de un trabajo consciente, de concientización, del trabajo en el cerebro de los jóvenes, al haberse suspendido en un periodo determinado, considero de que ha producido un vacío que tenemos que empezar a trabajar. Entonces, considero yo, así como en la época de la emancipación, en cualquier proceso, el factor consciente es muy importante, demasiado importante. No solamente la respuesta espontánea, el sentimiento espontáneo de los jóvenes, las personas pueden producir procesos sociales importantes, sino el factor consciente, el factor que como un grupo de personas ejercen una influencia sobre una masa de jóvenes, masa de personas, genera un pensamiento crítico, una aspiración, un sueño y se encamina para concretarlo. Entonces aquí lo que corresponde es, tuvimos jóvenes rebeldes, tuvimos jóvenes que aspiraban a un cambio, a una sociedad más justa, una época en que se produce una fractura, se produce una brecha y tenemos jóvenes que piensan en conseguir el éxito de manera individual, de manera personal. ¿Qué hacemos? Sabiendo de que esa opción puede dar resultados a un grupo reducido de personas, pero no le va a resolver el problema a la mayoría. Por eso es que a pesar de 30 años de este modelo, no vemos que la gente haya logrado concretar esos objetivos. También en ellos se produce la frustración, porque el joven del año 80, el joven del año 90, ya son adultas en estos momentos, y ve que el esfuerzo personal, solamente personal, no da resultados, ¿no? Que una apuesta al bingo, una apuesta a la lotería no es el camino. Entonces tiene que necesariamente la gente voltear la cabeza y para eso tenemos que estar las personas que podemos ofertar, que podemos ofrecer, ¿no? Nuestra contribución, abriéndoles, ¿no? El pensamiento crítico, fomentando con ellos la reflexión sobre los problemas del país, sobre la realidad nacional y conversar con ellos, analizar con ellos que el camino de la mejora para la gente, la mejora de un futuro para los jóvenes, va por cambiar determinadas reglas de la sociedad, va por cambiar no la estructura, las características de nuestra sociedad, que ya no será en los términos que nos planteábamos en la década del 70 al 80, sino será en nuevos términos, porque el paradigma de la época anterior
a la cual pertenecemos la mayoría de los que estamos aquí, era la lucha revolucionaria, el cambio violento de la sociedad, una sociedad donde no habían ricos ni pobres, todos teníamos que estar en igualdad de condiciones. Era un modelo de sociedad ideal, eso era un modelo de sociedad que lamentablemente con el transcurrir del tiempo nos fuimos dando cuenta de que no era tal como lo soñábamos, la realidad era distinta. Y mucho más cuando se cae el muro de Berlín y se derrumba la Unión Soviética. Todos esos paradigmas que fueron los faros, las luces que iluminaban el camino, se vinieron abajo y había que empezar a reflexionar sobre los procesos de cambio y transformación en nuevos términos, con nuevos elementos. Un cuestionamiento, ¿no?, a lo paradigma del siglo pasado, y este siglo nos plantea los mismos problemas, pero con paradigmas distintos que están en construcción, entonces más complejos para poder ser precisos en el camino. Sino, creo que lo que nos plantea es la creación de caminos distintos en la búsqueda de una sociedad mejor. Entonces, los jóvenes, para ir terminando, los jóvenes allí tienen una tarea. Los jóvenes no pueden estar ausentes. Y en el Perú la tarea es mayor, en el Perú la tarea es mucho más laboriosa, porque en el Perú los jóvenes han dejado de participar activamente, masivamente, ¿no?, mayoritariamente en el quehacer político. Y necesitamos que los jóvenes, continuando con esa movilización que hemos visto, que sí tiene pasta, que sí tiene fibra, que sí tiene energía, sí tiene combustible, lo que le falta es el factor consciente. Y ahí viene la responsabilidad, ahí viene la tarea de los núcleos, viene de las personas, de los partidos que están en formación, que se están construyendo, ¿no?, o los que quedan de las antiguas organizaciones. Sin el factor consciente, yo no veo que los jóvenes puedan aportar a la transformación social, al desarrollo, al progreso del país en términos sustanciales. Me parece que allí tenemos que poner todo nuestro esfuerzo. Y esto también, si es que no contribuimos a formar nuevos liderazgos juveniles, nuevos líderes, nuevos articuladores orgánicos, ¿no?, creo que la tarea va a ser bastante difícil y nos va a llevar más tiempo. Pero ahí tenemos esos componentes para trabajarlas duro y yo creo que animándolos con las dinámicas sociales que tenemos, que son un combustible tremendo, esos procesos se pueden reducir. Y estos pequeños esfuerzos se puedan convertir en grandes procesos que no son imposibles. Entonces, otros temas me gustaría tratar, pero hay que compartir también con ustedes la reflexión y en ese proceso iremos agregando otros elementos que en la primera parte no le he querido tocar porque abarcaría más tiempo y aquí lo que se trata es de reflexionar en conjunto y generar un debate. Gracias, Manuel. Manuel ha sido uno de los impulsores, conjuntamente con Hernán, para la construcción de este foro joven, de esta iniciativa. Y definitivamente Manuel tiene bastante experiencia en el tema joven. Hemos hablado, hemos conversado bajo su experiencia y también hemos analizado por qué los jóvenes han dejado ese vacío, lastimosamente por diversos factores, entre los cuales sería muy oportuno, Antonio Cordozoa, por favor, quisiera que pongas, Antonio, buenas noches, Sí, tú como joven, por favor, ilústranos, ¿qué es lo que está pasando ahí con los millennials? ¿Qué está pasando con esta generación? La generación del bicentenario, como hoy Hernán ha precisado y ha factible ver el tema de la generación del bicentenario. sí, ya, gracias Camilo. Muchas gracias, doctor Manuel. Muy cierto lo que dijo usted, ¿no? Que los jóvenes tenemos mucha rebeldía, que aunque no hay por dónde canalizarla. Muchas veces esta rebeldía no es muy direccionada, ¿no?, a buenos fines. Entonces, ahí es donde creo que
nos ayudaría muchísimo por parte de ustedes, ¿no? Los que tienen mucha experiencia ya, que nos ayuden a direccionar esta rebeldía y saber cómo utilizarla. Es muy cierto que anteriormente, en la época, bueno, cuando ustedes eran jóvenes, la, la- las ideas que tenían ustedes eran muy diferentes que las nuestras. Actualmente, no es que no tengamos ideas, muchas ideas por las que luchar, por las que debatir, sino que nosotros como jóvenes ya no somos ya no nos interesamos mucho de estos temas. Y en gran parte se debe también a que tenemos muchas distracciones, o sea, no solo por parte del lado académico, sino también, como se puede observar en muchos lados en las redes sociales, por ejemplo. Hay muchos eh, desinformación, eh, muchos temas que no tienen nada que ver con realidad, pero que causan interés a los jóvenes de ahora. Entonces, no, no nos estamos informando o estamos nutriendo de manera eficiente. Yo recuerdo el año pasado, Creo que no. fueron mis primeras veces participando Yo pensé que activamente, ¿no? tenía acá. Dame esa Eh, camisa del cuadro, mejor. bueno, No tengo fue otra. durante las marchas, No, como representante estudiantil, eh, fui convocado a participar para ayudar a compañeros que, bueno, que conformaron un grupo de alumnos del Cayetano. la vendo siguiente. Un grupo de alumnos del Cayetano se organizó, crearon este grupo de WhatsApp para asistir a las marchas de diferentes facultades. Entonces, para apoyarlos, fuimos convocados también los representantes estudiantiles para de alguna manera apoyarlos, sea con, incluso de manera no solo emocionada, porque también habían psicólogos, habían enfermeros que en caso de cualquier caso teníamos que estar ahí para apoyar, sea médico, sea en caso de que haya algún problema con la policía, ¿no? Que al final no hubo. Fue una marcha totalmente pacífica. Fue totalmente diferente como lo pintaban los medios de televisión, ¿no? O sea, no es que hubo tanto violencia. Estábamos nosotros hasta las 7 de la noche, 8 de la noche, no había nada de violencia, nada, o sea, todo era pacífico. Eh, por ahí en unas calles escondidas empezaron a haber pequeños enfrentamientos, pero era muy diferente de cómo lo pintaban los medios. Entonces nos dimos cuenta que muchos de los jóvenes que no fueron a la marcha fueron por temor a que les pase algo, ¿no? Porque pensaban que la marcha no era pacífica, ¿no? Entonces, pero sí era muy pacífica. Entonces esto me causó mucha indignación por mi parte, porque la mentalidad del joven sí ha sido como que influenciada por estos mala información que obtuvo por diferentes medios. Entonces, a partir de esa fecha, entonces, estuve muy involucrado en lo que era los temas políticos, temas sociales, ¿no? Bueno, en la universidad también me enseñan muchísimo sobre esos temas. Hemos tenido también muchísimas capacitaciones por parte de nuestros profesores, docentes. Y ahora, bueno, pero también aprender mucho por parte de ustedes que han tenido muchísima experiencia. Gracias, eso quería decir. Gracias, Antonio. Y la opinión de los jóvenes, los espacios políticos, hoy no se están gestando, como la generación de los 70, de los 80, los 60, donde había pues no una formación de cuadros, donde había una dinámica y lo que se llama, ¿no? Lo que se anhela, ese misticismo que existía en los movimientos sociales, en los movimientos políticos, estudiantiles, ese misticismo que actualmente está muy limitado. Entonces vemos un vacío de los jóvenes en la política actual, vemos una presencia no orgánica, sino espontánea de los jóvenes. Entonces, desde Convergencia Peronicemos Comunidad,
desde el Foro Jóvenes lo que queremos es orgánicamente desarrollar, pues, ¿no? Un trabajo sostenido a mediano y largo plazo para que se desarrollen, se fomenten nuevos liderazgos, que es lo más importante, orgánicamente direccionarlos a buen cauce político y un objetivo más grande es cambiar a favor de la sociedad peruana mejores políticas para la juventud. Continuando con esta rueda de expositores, rueda de conferencistas, me gustaría dar el pase también a otra. Había una persona que estaba, unos jóvenes que estaban ahí presentes, pero bueno, no están hoy, ahora. Entonces le voy a dar el pase a nuestros expositores de convergencia que los tenemos ahí para que nos hablen de sus políticas respecto a la juventud, de su experiencia. Quisiera darle el pase a Fernando González. Buenas noches, Fernando. Muy buenas noches. Gracias, Camilo. Quiero decir con mucha sinceridad que nuestro error de nuestra generación, ¿por qué no triunfamos? Porque estuvimos fuera de la evolución de la humanidad. Nuestra estrategia, como lo ha dicho Manuel, estaba visto desde la opción de la violencia revolucionaria. Un grave error histórico, un grave error histórico. Tenemos que ubicarnos en la evolución. ¿Aló? Sí, sí, está bien. Sí. Entonces, tenemos Sí, que ubicarnos, se escucha. ya, tenemos que ubicarnos en ese elemento principal en la evolución de la humanidad. ¿Cómo está hoy día la humanidad? ¿Cómo está la ciencia? ¿Cómo está la tecnología? ¿Cómo está la riqueza? ¿Cómo están las futuras generaciones? Ese es un primer elemento que creo que tenemos que situarnos para ver nuestra generación, la generación de los jóvenes, para el largo plazo. Otro elemento que estuvo ausente en nosotros fue ese sacrificio del individuo. Mira, y después la ideología neoliberal nos mete el individualismo. Y olvidamos un elemento importante en el desarrollo de la humanidad, la familia. Los que dirigen el mundo lo dirigen a través de la familia extensa, alargada. Ese es el otro elemento. Si Camilo está presente y dirigiendo esto, es parte de un proceso educativo político que continué con mi núcleo familiar. No lo pude hacer con todo el núcleo de la familia. Entonces, el otro elemento que debe estar presente en la formación de los nuevos jóvenes es tocar las raíces nuestra histórica con el tema de la construcción de la familia extensa, alargada, para un horizonte histórico. Mariátegui no pudo cumplir esa labor. Influyó en sus hijos, los nietos tomaron en una u otra manera diferentes caminos en el proceso. O sea, requerimos trabajar el tema de la familia extensa alargada. Como nosotros tenemos que reconocer que en el Perú no se ha resuelto el tema de la identidad histórica, tenemos que afirmarnos en el camino de la peruanidad. Ese es el otro tema que está ausente. Nuestro Perú se fractura por cuestiones pequeñas, de fracciones, como aquellos que hacen la lucha, podríamos decir, futbolística. No es la lucha entre el curso del capitalismo, el socialismo, por políticas nacionales, por niveles de engranaje. Yo tuve la oportunidad de vivir en Europa. Existen socialistas, capitalistas, liberales, neoliberales, pero empujan todos tras la construcción de su país. Y ese no es la política en nuestro país. La política en nuestro país es una política colonizada, bajo los intereses de los grupos de poder, no es bajo los intereses de una clase dirigente. Es el otro tema que nosotros, nuestra preocupación con los jóvenes, que ellos sean parte de esa nueva clase dirigente en el país. Y hoy día hablar de política en el pueblo peruano y más en la juventud, hay un rechazo. ¿Quién cree en estos partidos políticos que simplemente están divorciados de la sociedad, están divorciados del saber, de la propia planificación del Estado, de los propios procesos mundiales? Porque todos sabemos conscientemente que la información sobre el tema de lo que es el virus que está presente hoy día
se tenía una información a alto nivel. También sabemos lo que va a prepararse para los próximos años, pero tenemos estadistas, jóvenes estadistas que están trabajando con esa visión estratégica. Ese es el otro vacío. Nuestra generación no fue formada para ser estadista. Y tú te recordarás, Manuel, que tu formación de estadista se logró por la oportunidad política que tuvimos a través del espacio de Izquierda Unida. Y ahí fue nuestro proceso de formación de estadistas en la gestión política. Y eso también fue la experiencia que logró Hernán en propio el avance del proceso político. Hoy día la tarea en la formación de los jóvenes está en la formación de estadistas. No queremos simplemente personas que hablen la política, sino que sean estadistas, que sean conocedores de las políticas públicas, desde su opción profesional, porque requerimos nosotros una nueva generación de estadistas en el Perú para que podamos transformar la sociedad y puedan ser buenos funcionarios en los diferentes niveles del Estado. Entonces, el otro elemento que nosotros tenemos que incorporar, si nosotros queremos refundar la política, es decir, ¿qué entendemos por democracia? Yo la democracia la concibo desde mi vida familiar. Y eso lo hemos conversado con Camilo durante muchos años y con Hernán, el tema de la democracia integral. Yo no veo que este es un tema que lo desarrollamos en nuestra vida familiar, que lo desarrollamos en la sociedad. Muchas veces tenemos la formulación de la democracia, pero no tenemos una formulación de la democracia desde nuestra revolución interna familiar. Ese es el primer reto. Si nosotros no resolvemos el tema de un enfoque de democracia integral para el largo plazo, muchas veces, ¿qué hablamos de democracia? La democracia es el tema de la representación electoral. Bueno, ahí siempre va a tener el dominio quien tiene el capital en los medios de comunicación. Deseamos el tema de la democracia participativa del pueblo, pero si no hemos logrado formar una generación de nuestras familias, los socialistas, las fuerzas que queremos un cambio y una transformación, tenemos que definir la democracia para el curso de un nuevo país y que sea un aporte de nuestra visión de raíces milenarias para la nueva época. Gracias por su atención. Gracias, Fernando. Tenemos también la presencia de Luis Valer. Gracias, Lucho, por ingresar siempre con nosotros. Un saludo. Me gustaría tal vez que Luis Rubio, buenas noches. Por favor, ¿nos podrías dilucidar qué es lo que está pasando con los jóvenes actualmente? Por favor, buenas noches. Luis. ¿Cómo están? Buenas noches nuevamente. Gusto de volverme a integrar a la reunión. Bueno, creo que un poco el enfoque pasa por el análisis de la realidad, en este caso de la realidad de la juventud con la que hoy contamos y que de alguna manera es de quien esperamos que realice el gran cambio que el país necesita, ¿no? De manera organizacional, estructural, pero para eso hay que crear una juventud política que esté abocada con ideales de cambio, de vocación de servicio y sobre todo entendiendo que la política es de alguna manera la manija principal que conduce los hilos de todo el país en el aspecto económico, social, de salud y de tantos aspectos que está enfocado el Estado en brindar, ¿no?, los servicios que deberían hacer de este un Estado eficiente, cercano al pueblo, ¿no?, y que pueda de alguna manera satisfacer las necesidades, pero primero generando sobre todo una conciencia nuevamente en estos jóvenes que produzcan el cambio basados en estos ideales, ¿no?, de vocación al servicio. Ahí podríamos encontrar tal vez esta principal arista que nos permitiría de alguna manera contar con una sociedad idealista basada en proyectos vocados y realizados para servir y no para servirse uno del Estado, ¿no?, que es básicamente el mal endémico con el cual contamos de hace aproximadamente unos 50 o 60 años atrás de esta vía política que conduce al país, ¿no?, en la cual solamente vemos rostros nuevos, pero como dicen, las mañas no han cambiado entre cada quien que nos va dirigiendo. Pero, ¿cuándo es que aparece este tipo de personas que nos conducen? Cuando quienes se encargan de elegir, básicamente los jóvenes que deberían ser aquellos que busquen el cambio, no están concientizados
en cuán poderosa es la herramienta del voto y de elegir bien, por ejemplo. Segundo, de cuánto es el compromiso que debe contar cada peruano por buscar un cambio en lo que realizamos, en lo que queremos, por último, ¿no? Porque si algo queremos, tenemos que formar parte de ese cambio, tenemos que ser parte de esa acción que permita generar nuevos recursos, que permitan generar nuevas fuentes de empleo y tantas cosas que son necesarias en el país, pero que no se pueden hacer si los que conducen no tienen ese ideal y esa vocación de servicio, básicamente, ¿no? Espero que este compartir, ¿no?, de ideales nos permita de alguna manera hacer crecer en número y en conciencias lo que esperamos lograr, ¿no? Primero, un cambio ideal en las personas, ¿no?, de ideas, de conciencia, para que entiendan cuán importante es su participación activa, pero sobre todo, ¿no?, que esta participación sea orientada, desde mi punto de vista, a la vocación del servicio, ¿no? Luego al compromiso y a la entrega, porque la política es eso, entregarse para servir a alguien, ¿no? Gracias. Gracias, gracias Luis. Esperamos contar con tu presencia siempre en el tema del foro de joven y en Convergencia, las puertas abiertas para una persona que hoy ha demostrado bastante interés y bastante criterio político. Te agradecemos, eres un gran elemento. Gracias Lucho, gracias Luis Rubio. Hoy me gustaría también dar el paso a otra joven, Silvia. Buenas noches, Silvia. ¿Estás ahí, Silvia? Buenas noches con todos. Podríamos conversar, podrías tú precisarnos qué es lo que está pasando con las mujeres jóvenes en el país, qué es lo que está pasando con esta nueva generación. Bueno, yo es como primera vez que participo en esto y sí me agradó ingresar porque quiero que esta vez mi voto sea más consciente, ¿no? Ya que muchas veces votamos, la verdad, sin investigar, sin tomar conciencia, se podría decir, ¿no? Y ya que ahora tengo hijas más jóvenes, también quiero cambiar un poco esto, ¿no? Que hay que construir un poco, como dice, mejorar el Perú, ¿no? Y por ahí de repente ese es un pequeño paso que estoy dando para poder apoyar al país más que nada, ¿no? Espero que todos me comprendan, soy nueva y estoy apta en escuchar todos y apoyar en algo, ¿no? Gracias Silvia, más bien agradecer tu presencia, no solamente como una joven mujer, sino también como una persona que quiere cambiar el país. Eso es convergencia, converger con los diversos grupos, las organizaciones, el estudiantado, la juventud, las mujeres. Yo quisiera hacerte una consulta. ¿Por qué la ausencia de las mujeres en política? ¿Por qué la ausencia de los jóvenes? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, a veces falta de interés, creo que es, ¿no? El desengaño, algo así le podría decir. Yo personalmente me gusta investigar mucho, porque soy muy curiosa y no me gusta que me engañen, me gusta saber las cosas. Y tal vez es por eso también mi interés, ¿no? Y eso quiero transmitir a mis hijas, tan jóvenes, que están por la universidad y que también sea un cambio, pues, ¿no? Porque nosotros tenemos que ser el cambio futuro. Gracias Silvia, es un aporte muy importante y esperemos que este foro joven crezca y que de todas maneras nosotros sigamos participando, porque se requiere en el Perú la generación del bicentenario y la gran tarea que tiene que asumir la juventud en nuestro país. Continuando, quisiera darle el pase a Raúl More. Raúl More, por favor, desde tu perspectiva como joven, ¿qué es lo que estaba pasando antes y qué es lo que está pasando ahora en la actualidad? Ya, Camilo, oye, gracias. Así, mira, hay un concepto o una propuesta de la teoría marxista que considera que
el ser social determina la conciencia social, o el ser social influye sobre la conciencia social. Es decir, la sociedad, la forma de la sociedad, ¿no? Las relaciones que se dan en la sociedad influyen en la formación de la conciencia de la gente. Entonces, eso es importante. Y allí lo que hay que rescatar son algunas experiencias de lo que tenemos que ver con nosotros cuando éramos jóvenes. Yo he participado en la política desde muy joven, cuando estaba en secundaria. Pero ¿qué pasaba cuando estaba en secundaria? Había triunfado la Revolución Cubana, pues. En el 59 triunfó la Revolución Cubana, que significó un cambio significativo en el pensamiento, en la conciencia, no solamente de los jóvenes, sino de los pueblos de América Latina, y consideraron que ese era el camino, lo que mostraba Cuba era el camino, era la orientación a seguir, era la práctica, debería seguirse, ¿ya? Entonces, y los jóvenes se involucraron ahí, especialmente, como decía el primer expositor, fueron los jóvenes universitarios, y de ahí se trasladó a los estudiantes secundarios. Nosotros éramos estudiantes secundarios y estuvimos participando en los niveles de actividad política, social. Entonces, ¿qué pasó con esa juventud? Esa juventud era una juventud que asumía desde lo que sucedía, de lo que venía sucediendo en ese entorno, recibió una influencia, y esa era la influencia de cómo hacer los procesos de cambio, de cómo hacer los procesos de integración. Y esa juventud se comenzó a organizar, esa juventud comenzó a estudiar, esa juventud comenzó a discutir. Entonces, eso era importante. La juventud universitaria discutía de política, se formaba en la teoría marxista, se formaba en las experiencias de la Revolución Cubana y las otras revoluciones, de la Revolución China, la Revolución Rusa, etcétera, etcétera. Entonces, esa era una juventud que asumía como sus prácticas la formación, su formación política, su conciencia política, estudiaba, discutía, debatía, y no solamente estudiaba, discutía y debatía, sino que se organizaba, y se organizaba no solamente al interior de sus sectores, ¿no? En este caso de los universitarios, solo dentro de la universidad, sino que ese nivel de organización lo trasladaban a otros sectores de la sociedad, lo trasladaban a los obreros, lo trasladaban a los campesinos. Yo he sido parte de eso, ¿no? Entonces estuve en la universidad y hacíamos trabajo con el movimiento campesino, especialmente el movimiento comunero en Catacaos. Tratábamos de organizar, hemos organizado núcleos campesinos, formábamos un núcleo de campesinos, teníamos la relación de la Universidad de Piura, la Universidad de San Marcos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso es la experiencia y la práctica de esa juventud. Eso se rompió, todo lo que decía Manuel, eso se rompió, y hay que ver por qué es que se rompió eso. Y eso se rompió por algunas cuestiones que han sucedido a nivel de la sociedad peruana. Y no solamente a nivel de la sociedad peruana, también a nivel internacional. Como decía Manuela, la caída de la Unión Soviética. La caída de la Unión Soviética fue un golpe duro porque quitaba de en medio uno de los paradigmas por el cual también apostaba la juventud. Entonces, pero además fue la ascensión del modelo neoliberal con Fujimori, y fue el proceso de despolitización. Y ahí tenemos que ver lo negativo del Sendero Luminoso. El Sendero Luminoso no aportó al desarrollo de organización y conciencia de la juventud o de la población. Eso lo que hizo fue una despolitización. ¿Aló? Te escuchamos, Raúl, claramente. Sí, ya. Entonces, o sea, el Sendero lo que ha hecho es, produjo un proceso de retroceso en la formación, en la organización y en la conciencia de la población, porque la derecha lo ha aprovechado para incidir en los procesos de despolitización. O sea, el neoliberalismo incidió en el proceso de despolitización de la juventud, y el Sendero Luminoso también ha incidido en el proceso de despolitización de la juventud. El neoliberalismo ha despolitizado a la juventud porque ha tratado de imbuir en la juventud la búsqueda del beneficio personal, del individualismo, y eso es lo que está presente. Entonces,
Y yo creo que lo que hay que hacer es comenzar a ver algunos elementos del por qué esta situación podría cambiar. Uno de estos elementos que podría cambiar tiene que ver, no me voy a extender acá, solamente voy a señalar, uno es la crisis del modelo neoliberal a nivel de Perú, pero también la crisis del modelo neoliberal a nivel internacional. La pandemia ha acelerado, ha creado condiciones materiales para este proceso de descontento, no solamente de la juventud, porque la juventud está siendo afectada, sino descontento del pueblo. Creo que hay condiciones objetivas para a partir de ahí comenzar a desarrollar conciencia. Depende de los niveles de organización y este espacio que estamos haciendo me parece bastante positivo. Hay que ampliarlo. Creo que esto que estamos haciendo acá podría ser el primer paso para empezar a definir algunos elementos de los procesos organizativos y participativos de la juventud. Yo no estoy muy de acuerdo con esto de la generación del bicentenario, ¿no? Por ahí Hernán me pasó un video de una dirigente de la Universidad Católica y una dirigente de otra universidad particular. Entonces, si esta dirigente, que era de la Federación de la Católica, decía que no estaba muy de acuerdo con esta cuestión del bicentenario. Y yo tampoco no estoy muy de acuerdo con esta cuestión del bicentenario. Pero en todo caso, lo que habría que ver es cuáles son los componentes que definen a esta nueva generación y cuáles son los elementos centrales a nivel de su propuesta de cambio, su propuesta de transformación, su propuesta de organización para el cambio también a nivel de país. Creo que por ahí va lo fundamental. Y la otra cosa es que esto no es una ruptura generacional, esta es una articulación generacional. O sea, cómo